Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo a la carta. En este caso nos lo ha pedido el amigo Daniel y es algo un poco distinto a lo habitual, aunque creo que ya hemos hecho varios en este canal. Yo por lo menos me he encargado de más de uno y más de dos y creo que va a haber alguno más por el camino. Pero por el momento, Daniel nos ha pedido que revisemos la carrera, obra y milagros de uno de los actores de comedia en principio, yo creo que más importante de los últimos 40 años. Pero no quizá tanto por sus papeles de comedia, que es lo curioso, que es donde ha tenido el mayor éxito en su carrera, sino sobre todo por lo que hizo después, cómo supo reinventarse a sí mismo, cómo supo encontrar un nuevo camino en un tipo de cine que parecía que ya no le quería nada más que para hacer secundarios, y cómo supo ganarse el respeto de la crítica nuevamente, porque la crítica ya le había elogiado en su momento en su carrera como cómico. Estoy hablando de William James Murray, estoy hablando de Bill Murray, que es un actor al que yo personalmente adoro y que, como no, lo digo siempre, no me puedo saber la carrera de Bill Murray, y para evitar cualquier tipo de confusión tengo aquí la chuleta, que no es más que IMDb, con su filmografía para ir repasando para el amigo Daniel lo que me parece, lo que yo pienso en primeras impresiones, algunas de sus películas más conocidas. Tengo algunos apoyos visuales por aquí que iremos usando, pero creo que sobre todo lo que interesa es revisar parte de su vida y parte de una carrera realmente en gran medida fascinante. Un actor nacido en Illinois, en el estado de Illinois, la capital de Chicago, pero él nace en un pueblo y que, bueno, intentó al principio dedicarse a la medicina, pero le echaron de la Pre-Med School, de la escuela médica del Pre-Med, que es lo anterior a la escuela médica. Le echaron porque le detuvieron y le acusaron de posesión de marihuana, con lo cual tuvo que abandonar aquello y entonces decidió unirse al National Lampoon Theatre, y allí se encontró y descubrió a Dan Aykroyd, a John Belushi. Aunque curiosamente ellos, que se fueron a fundar el Saturday Night Live en 1975, él se fue a trabajar a otro Saturday Night Live que solo duró un año y al que posteriormente hizo que volviese con sus compañeros, con sus antiguos compañeros, y lanzase su carrera. A partir de ahí creo que empieza una carrera, sobre todo a partir de finales de los 70. Ha tenido papeles muy chiquititos. Yo creo que no creo que nadie le recuerde en, por ejemplo, Próxima Parada, Greenwich Village, una película en la que aparece sin acreditar, o en Loose Shoes. No son las películas por las que le recordamos. Pero quienes nos hemos criado con la generación del vídeo comunitario y del videoclub, sí recordamos Los Incorregibles Albóndigas. Esa saga que no era saga, pero que luego les dio por llamar Los Albóndigas en Remojo y cosas por el estilo, que nace con esta película de Ivan Reitman, en la que empieza a interpretar a ese tipo de personaje que le daría fama y en el que se ha movido también, que es ese personaje ruidoso, sarcástico, un poco puñetero, un poco con bastante mala uva, no precisamente lo mejor de cada casa, un tipo a veces hasta un poquito cabrón, pero sin duda con buen corazón, como irá descubriendo a la fuerza o no lo descubrirá, también depende de la película, evidentemente, y con una vertiente casi sádica por parte de directores y demás para castigarlo en cierta medida, a lo que él respondía con eso, con lo que llaman los americanos la deadpan face, esa cara de
de que nada le afecta, de todo sigue igual, pero la gracia de Bill Murray es que pese a esa cara tan particular y a esa expresión tan casi a veces de pez muerto, logra sacar siempre a través de gestos, de movimientos, de miradas, sobre todo de la expresividad de los ojos, algunas interpretaciones realmente memorables, aparte de sus papeles de comedia, evidentemente. Los Incorregibles Albóndigas yo creo que es una de las películas que marca el lanzamiento de su carrera, y a partir de ahí pues le vamos a ver en películas como El Club de los Chalados, en la que el papel, de nuevo, todo ese tipo de películas, Club de los Chalados, El Pelotón Chiflado, Cazafantasmas 1 y 2, Atrapado en el Tiempo, todo ese tipo de películas, esos papeles son bastante similares y él logra exprimirlos y darles un carácter como muy pocos actores podían hacerlo. Así que tiene momentos realmente hilarantes. Yo entre El Club de los Chalados y El Pelotón Chiflado me quedo con El Pelotón Chiflado siempre. De hecho, tengo que tener el steelbook por ahí, no lo he traído, pero El Pelotón Chiflado mola mucho y es muy, muy, muy divertida. Hay que tener en cuenta que en El Club de los Chalados pues es una película más coral. Caddyshack es una película donde hay más actores, donde está Chevy Chase y casi hay una competición por ver, esto es lo de siempre, a ver quién es más gracioso de todos. Y aunque a mí siempre me ha hecho mucha más gracia Bill Murray, o me parece mejor actor Bill Murray que Chevy Chase de aquí a Lima y de vuelta. Digo actor, no cómico, no estoy hablando de cómico. Sí entiendo que hay muchos fans de Chevy Chase y que siga viéndolos y que no vamos ahora a pelear por quién es mejor cómico ni nada por el estilo, pero ya les digo que para mí el personaje de John y El Pelotón Chiflado, la película del 81 de Ivan Reitman, creo que es donde más cómodo se siente y donde empieza a mostrarse el talento y el talante de estrella, que no es nada sencillo y nada fácil conseguir, así que había algo especial en Bill Murray más allá de su cara tan particular y de su expresión. Había algo, había un carisma, un peso en pantalla, un saber estar, una forma de moverse, muchas veces muy peculiar, que le hicieron una estrella prácticamente al instante con esas tres películas. O sea, tanto Los Albóndigas como El Pelotón Chiflado son éxitos, también lo es Caddyshack, y son películas que son comedias muy National Lampoon, muy de la época, sobre todo Caddyshack, muy de aquella corriente del National Lampoons y del Saturday Night Live de la época, del desmadre americana, aunque la mejor es desmadre americana, pero tenían un punto de muy mala uva y de humor muy reverente que no se ha vuelto a ver, incluso en cosas que a día de hoy yo las veo y parecen tremendamente blancas o incluso ingenuas, como es El Pelotón Chiflado, pero a día de hoy no les dejarían hacer películas tan puñeteras como aquellas, pese a que tú lo ves y dices, pues si aquí no hay nada, no hay... Pero hoy en día no les dejarían hacerlo. Y es una pena porque nos estamos perdiendo películas totalmente necesarias. Primer papel, por así decirlo, de un proyecto de mayor relevancia, como es Tootsie, aunque es un papel secundario, evidentemente. Dustin Hoffman es el protagonista imprescindible, pero ya empieza a demostrar que dentro de la comedia no solo todo es comedia gamberra y que no todos son papeles donde destacar haciendo el ganso. Y entiéndase haciendo el ganso a lo que me refiero. La referencia es a papeles en los que está desatado y está en su salsa y en los que él es el rey, por así decirlo, como en las anteriores, y donde no tiene contención ni tiene por qué contenerse, y eso es bueno porque da rienda suelta a toda su comicidad física, sobre todo. Pero en Tootsie vemos un lado de comedia nuevo, distinto, más abierto, más sutil, menos estridente, que también lo es, pero menos, y funciona muy, muy, muy bien. Y eso hace que sea
un papel muy recomendable por si no lo han visto dentro de la carrera de Bill Murray. Yo, de verdad, es una de esas películas... Tootsie es una película a la que no le damos importancia porque parece que todo es... Mira qué ridículo este hombre vistiéndose de mujer, mira que... Pero a día de hoy, la película de Sidney Pollack tiene una madurez emocional y trata unos temas que están tan de actualidad que yo recomiendo que le echen un vistazo. Pese a sus puntos un poco fallidos que los tiene, a veces caminan esa línea fina, muy muy fina que hay entre el ridículo y la genialidad, y no siempre lo hace con soltura, a veces se cae, pero es una película que, repito, a día de hoy creo que tiene unas ideas y un trasfondo y una profundidad emocional que ya la quisieran para sí muchas películas actuales, y una valentía a la hora de plantear ciertos temas que recomiendo que le echéis un vistazo, porque merece mucho la pena, de verdad. Y Bill Murray está sensacional. Por lo menos para mí, y eso que no es, ya repetimos, no es ni mucho menos el protagonista, es otra cosa. Llega entonces El filo de la navaja, que es una película totalmente alejada de lo que ha hecho hasta ahora. Es una película donde no hay comedia, aunque tiene algún golpe cómico, evidentemente, pero es una película que es un drama romántico con tintes de tragedia sobre la guerra, y para mí personalmente es una película, yo recuerdo haberla visto solo una vez, y es una película que me resultó fallida, no mala, pero sí fallida, como si se hubiera quedado a medio camino de lo que quería contarnos, como si no se atreviese a meter una última marcha, a ir a fondo con la historia que está contando, como si con un poquito de postureo de mirar en la distancia, de este personaje es... no terminas de creerte que ese tipo esté haciendo... Estoy a veces trabajando con la intención de no hacer spoilers, porque son muchas películas, y digo, no, si no han visto todas las películas de la carrera de Bill Murray, hombre, pues tampoco es lo más adecuado para este vídeo, pero intento caminar, ya os digo, entre la línea fina entre contaros todo y contaros lo suficiente, y a veces es complicado, más en películas con el filo de la navaja. Recomiendo que la veáis como una rareza dentro de aquella época, dentro de la carrera de Bill Murray, como una película en la que parece que él mismo quería demostrar que podía ser mucho más que un simple cómico, que podían darle papeles incluso de galán romántico, que podían darle papeles mucho más complejos, mucho más profundos y mucho más interesantes e inteligentes en apariencia, lo cual creo que por un lado era un error despreciar él mismo su propia comedia si lo hacía así, pero viendo la película en la distancia entiendes que él quisiera decir, a ver, que sé hacer otras cosas, a lo mejor no es la mejor forma de demostrarlo, pero sé hacer otras cosas, podéis meterme en drama. Y quizá el proyecto era demasiado dispar, demasiado alejado, demasiado... A veces me recuerda al año que vivimos peligrosamente, pero no es eso, es solamente en trasfondo, por así decirlo. Y estaba muy, muy, muy lejos de lo que nosotros estábamos acostumbrados de Bill Murray y de lo que el público estaba acostumbrado, y quizás una transición más paciente le hubiera servido para poder manejar mejor esas dos vertientes. No fue una película que resonase para nada, con lo cual tuvo que seguir bastante tiempo ligado a la carrera como cómico. Y eso en un año, en 1984, en el que estrena Nada es eterno, que es una película en la que tiene un papel pequeño también, que es una película, fijaos, os recomiendo bastante. Es una historia que mezcla fantasía, que mezcla comedia, que mezcla romance. Es una historia de un tipo que no puede ser lo que quiere ser, y entonces tiene que quedarse trabajando, vigilando un túnel, pero se enamora de una mujer en un viaje a la luna, y a partir de ahí todo cobra un sentido onírico, poético,
fantástico y distinto. Nada es eterno es una película muy peculiar, no es redonda ni muchísimo menos, no es brillante ni muchísimo menos, es buena película, es una película sólida y es sobre todo una película que yo recomiendo si les gusta el primer Terry Gilliam. El Terry Gilliam, no el primero, pero sí el más, quizá el más cercano a lo que recordamos, en parte Los Héroes del Tiempo, en parte, sobre todo a las aventuras, me recuerda mucho a veces, por momentos, a las aventuras del Barón Munchausen, salvando mucho las distancias. Pero ese tono de aventura fantástica, de aventura más grande que la vida, lo que pasa es que aquí tiene un punto más amargo, menos infantil, si lo prefieren, más adulto, que la hace muy, muy, muy interesante, sin ser perfecta, ni muchísimo menos. Y ese año estrena, pues, una de las que será las películas más famosas de su carrera, evidentemente, y si la he dejado, siendo del 84, para más tarde, es precisamente por la película que es. Se estrenó después de ella, se estrenó Al filo de la navaja, y se estrenó después de ella Nada es eterno. Pero la importancia capital que tiene esta, la primera, en este caso, porque aquí están las dos, Cazafantasmas 1, en su carrera y en el cine de los 80, en gran medida. Yo siempre lo he dicho, no es mi tipo de cine de los 80. Mi tipo de cine de los 80 está en Aliens, y está en El Imperio Contraataca, y está en La Cosa, y está en Blade Runner, y está, si me tiran para ese lado, yo no soy de los Goonies, soy de Una pandilla alucinante. Sé que Una pandilla alucinante es peor de película, no tienen que explicármelo, ya lo sé, pero hay algo en la película que a mí me atrapa y me engancha más que los Goonies, por lo que sea. Pues con Cazafantasmas, que de niño la vi hasta aburrirme, sobre todo, quizá más la 2 que la 1, porque la 2 tenía un punto de épica al final que me gustaba mucho, pero las vi hasta aburrirme en el videoclub, en el vídeo comunitario, en todos lados. Negar la importancia de Cazafantasmas sería ridículo, y negar su calidad como película, 3/4 de lo mismo. Otra cosa es que a día de hoy Los Cazafantasmas me parece una película más o menos fallida, para mí personalmente como espectador, no como crítico. Y yo diga, pues no termina de convencerme. Recuerdo la última vez que las vi fue en mi primer viaje a Nueva York, porque las tenía en Netflix en Nueva York. Como ya teníamos, de hecho, el viaje era con Netflix y yo ya tenía cuenta de Netflix, y entonces dije, bueno, pues voy a ver las películas aquí que están en Netflix Estados Unidos, voy a verlas, aprovechando el de Nueva York. Y siguen teniendo ese encanto mágico, y siguen estando muy bien escritas, y siguen siendo por momentos tremendamente divertidas, pero ya no me enganchan como me enganchaban de crío. Supongo que tiene que ver también con el viaje de cada uno personal, pero repito, no quita para nada el peso de que son... la primera es una comedia sensacional, y como tal tiene que ser recordada. Poco después, un par de años después, estrena otra película con un papel pequeño, pero que a día de hoy se la recuerda con muchísimo cariño, que es La tienda de los horrores. Una película en la que vuelve a colaborar con Rick Moranis, y en la que, ¿para qué negarlo?, es mejor esta versión que la anterior, o que la más conocida de los 50, esta de Frank Oz, es mejor película. Si algo la caracteriza es esa mezcla bizarra de géneros, con muy mala uva, y encima tenemos a Bill Murray haciendo su papel. Mi problema con la película es que nunca he sido muy fan de Rick Moranis, y tengo un problema con ello. 2 años después, nuevamente, tras un par de cameos y algún corte y tal, llega otra de esas películas que recordaremos siempre, que yo creo que Telecinco quemó de las veces que la emitió en los años 90, a inicios de los 90, cuando llega Telecinco a España, que es Los fantasmas atacan al jefe, que es ni más ni menos que el cuento de Navidad de toda la vida, revertido a una situación moderna, distinta, peculiar, pero Dickens al final. Y yo sé que es una película a la que mucha gente le tiene mucho cariño y tal, pero no es muy buena,
no es lo mejor de la carrera, ni mucho menos. O sea, comparada incluso con cosas que parecen menores en la distancia, es una película que quiere ser un cuento de Navidad, que quiere ser una adaptación moderna de Charles Dickens, pero se queda al final a caballo entre una versión más adulta y una versión familiar. Y entonces tiene elementos que son con fantasmas, que parece la muerte y tal, que parece sacado de Historias de la Cripta, con elementos que son extremadamente infantiles y extremadamente casi ridículos. Entonces, el final de la propia película tiene un tono de cine de terror que uno no sabe muy bien qué pinta en una película en la que es Dickens. O sea, no sé, es una mezcla rara. No es la más efectiva de sus películas, ni muchísimo menos. Pero recuerdo, ya os digo, esta sí que no me dejaban verla de pequeño mis padres porque el póster les parecía que me iba a dar miedo. Pero en Telecinco yo creo que si no la vimos 10 veces, no la vimos nunca. Una película, de verdad, yo le tengo cariño y sé y entiendo que la gente le tenga cariño. No sé a Daniel qué le parecerá, pero a día de hoy, vista desde la forma más objetiva, de verdad, no es buena película. De hecho, de todas las que he mencionado hasta ahora, posiblemente sea la más floja, de calle. O sea que hay que quitarse el cariño y la venda de la pasión de fan para decir, jolín, es que es flojita, es que era flojita. Y fue uno de sus grandes éxitos y de lo más recordado, sobre todo en vídeo posteriormente. Y entonces nos llega un año después, en el 89, la esperada secuela de Cazafantasmas 2. Repito, yo le tengo muchísimo cariño a Cazafantasmas 2, sobre todo por el final. Me parece el momento en el que pasa lo que pasa al final y sucede lo que tiene que suceder. A mí eso me sigue emocionando como espectador y me sigue pareciendo una chulada y me sigue pareciendo que es épico. Y me lo paso muy bien. Y el malo pico y todo eso, es muy divertida esa película. Me parece a veces más divertida, pero si lo prefieren, tiene momentos más infantiles, como con lo del moco rosa y todo eso, pero luego sí es verdad que apuesta, que también le pasa eso, que no sabe decantarse si quiere ser carne o pescado, y entonces los elementos de comedia están a veces un poco infantilizados con lo del moco rosa, y los elementos de terror son muy de terror, como el cuadro y todo lo que le rodea, y lo del niño y esas cosas. O sea, tiene mucho que ver. Y mola. Es una película que me sigue gustando. Me gusta, de hecho me gusta bastante. Y vamos a seguir. Con la poli en los talones, una película honestamente para mí olvidable. No creo que sea una película que muchos de los fans de Bill Murray recuerden. Creo que no es de lo más memorable. Y le pasa algo parecido a ¿Qué pasa con Bob?, que es una comedia muy particular, muy personal, de nuevo con Frank Oz colaborando, como en La pequeña tienda de los horrores, pero tiene un tono demasiado cómico para lo que está contando, y tiene un tono demasiado poco serio si quiere hacer que la historia cuaje como debería de cuajar. A veces podía haber sido un thriller, podía haber sido un drama, podía haber sido... y opta por una comedia que no termina de ser todo lo gamberra que tenía que ser. ¿Vale? Esta historia de un tipo que persigue a la familia de su psicólogo no termina de ser todo lo bestia que podía haber sido. Y al fin, y tampoco termina de ahondar en el personaje de Bob realmente, de qué le ocurre realmente, del cómo le ocurre, de su psique y su personalidad, porque no es un drama. No sé, es una película para mí realmente fallida. Y lo que pasa es que, claro, Bill Murray, que hay muchos lagunas. O sea, estas dos películas son del 90 y el 91, pero luego, si miráis su filmografía, hay muchos saltos de 2 años. Y tiene que ver muchas veces con lo que siempre hemos dicho de Bill Murray, que él no tiene agentes, no tiene publicistas, no tiene nada. Él se gestiona la carrera él mismo. Entonces, si quieres contratarle, localízale. Su teléfono lo tienen 4 personas y al parecer lo cambia. Y el que quiera que le busque. Si le encuentras y le convences para trabajar en un proyecto,
todo hecho, no hay que ajustar más. Pero hay que encontrarle y hablar con él, que no es nada fácil. Sofía Coppola las pasó muy putas para encontrarlo. Y lo contaba siempre en Lost in Translation, las pasó muy putas para encontrar a Bill Murray y ponerse en contacto con él porque él le quería. Pero ese año nos da dos de sus mejores trabajos, dos de sus mejores películas en dos géneros bastante opuestos. Uno es la comedia, evidentemente, pero es una de sus comedias más memorables. Honestamente, de sus trabajos como comedia, para mí es su mejor película. Creo que Atrapado en el tiempo es en la que más brilla, en la que más juega con lo que os decía, los personajes un poco cabrones, un poco puñeteros. De hecho, su personaje es odioso y de hecho de eso trata la película. Un tipo odioso de repente tiene que repetir el día una y otra vez. Es el día de la marmota y no importa las veces que muera, tiene que repetirlo hasta que las cosas salgan como tienen que salir. Por cierto, que cuentan que le mordió 2 veces la marmota durante el rodaje, lo cual me resulta, no sé por qué, muy divertido imaginar a la marmota mordiendo. Pero sí creo que es una de sus películas más definitivas de su carrera, de las mejores de su carrera para mí, y creo que es la comedia de su carrera, la comedia, no dramedia ni drama cómico, no, la comedia más disparatadamente divertida y más hilarante de su carrera en general, y al mismo tiempo con un pozo y una historia que nos habla de no seáis asquerosos con la gente, que luego os pasan cosas malas y venís a llorar. Y luego está La chica del gángster. La chica del gángster creo que es una rareza también, y creo que es una magnífica película de John McNaughton, que muchos han olvidado y que no sé por qué querrían olvidar, porque es una película en la que creo que le rompió la nariz a Robert De Niro. Tiene que ser curioso, por accidente, sin querer. No fue algo voluntario, por lo que dicen. Es una película realmente rara, realmente personal y realmente única. Y creo que tiene un punto entre película de comedia, sí es verdad que tiene elementos de comedia, pero también de personajes muy solos, que es lo interesante, porque el protagonista es un policía que está muy solo y que no es capaz de abrirse al mundo. Es muy tímido, es un personaje muy retraído, pero muy interesante. Y la mezcla de De Niro y Murray, que en principio parece que no puede funcionar, con Murray haciendo ese otro papel totalmente distinto, pues la verdad es que resulta de lo más interesante. Ese choque de trenes entre un policía y un mafioso, y la chica que les une a los dos, la chica que casi ofrece como premio y que sirve de desarrollo a toda la historia. Creo que es una película que juega muy bien con eso, juega muy bien con el elemento de stand-up comedy, de monólogos, de monologuistas, y aprovecha muy bien, evidentemente, a Murray para eso, pero tiene más miga de la que parece, y es una película de verdad realmente interesante una vez nos planteamos y nos quitamos algunos prejuicios, porque hay que verla sin prejuicios, ¿vale? No vale ir diciendo, es que Murray frente a De Niro, es que se lo va a comer, es que... No, vayan a verla sin prejuicios, el tipo de cazafantasmas que va a hacer aquí. Vayan a verla sin prejuicios porque no es el Murray de Lost in Translation, pero tampoco es el Murray del Pelotón Chiflado. Es una persona que va evolucionando en su carrera y que consigue una de sus mejores interpretaciones, de verdad. Luego tiene un pequeñito papel en Ed Wood, un papel secundario en Ed Wood, que me gusta muchísimo y que es una película brillante. Me parece la mejor película de Tim Burton, lo siento, lamento decir esto, pero creo que es uno de esos momentos en los que consigue que su papel trascienda la pantalla y sea extremadamente cercano pese a lo que está contando. Esa película, Ed Wood, a mí me maravilla el papel que interpretan los personajes más secundarios. No tanto el Ed Wood de Johnny Depp, que está magnífico de verdad, que no vamos a descubrir ahora
a Johnny Depp, en serio, y menos en esta etapa de su carrera que tenía papeles memorables, pero papeles como el de Jeffrey Jones o el de Bill Murray o Vincent D'Onofrio y evidentemente el de Martin Landau son papeles que para mí se me quedan grabados de esa película y merecen muchísimo la pena. Así que para mí Ed Wood es mucho más, que la historia de Ed Wood es una carta de amor al cine enorme y una carta de amor al cine malentendido. Que al final es Ed Wood. Ed Wood es una persona que adora el cine pero no sabe cómo demostrarlo. Le pasa a más de un director, lo hemos dicho alguna vez. Creo que Ed Wood, que está considerado uno de los peores directores de la historia, comparte ese amor y esa pasión con gente como Uwe Boll, que le pasa lo mismo, no tiene idea de dirigir, pero adora el cine y lo ama y tiene que mostrarlo de alguna forma. Es realmente curioso. Y aquí llega una época que para mí es la época más oscura de su carrera, o la menos interesante para mí, que son entre el 96 y el 98 estrenan muchas películas, pero muy poco interesantes. O sea, está Un elefante llamado Vera, que es, bueno, vale, pues muy bien, película con un elefante, un señor con un elefante, pues creo que la he visto una vez en mi vida y si puedo no volver a verla. Estaba ya Par de idiotas de los Farrelly, que no tiene demasiada gracia. Hizo aquel personaje secundario cameo de sí mismo en Space Jam, que todos queremos Space Jam, pero no le iban a dar un Oscar por Space Jam. Nunca se lo fueron a dar. Hizo El hombre que no sabía nada de Jon Amell, que no era tampoco una película excesivamente memorable. Creo que es una etapa que podemos pasar casi tranquilamente, porque además acuérdense que salían Juegos Salvajes. Juegos Salvajes es para mi generación, de nuevo con John McNaughton, claro, y eso que su papel era de fondo casi, pero para mi generación, claro, la generación anterior a la mía era Instinto Básico. Para mi generación era Juegos Salvajes, que era con 17, 18 años cuando la vimos. Y era como el morbo y tal. Luego veía la película y era como, pues macho, que esto, imagino que con Instinto Básico pasaba un poco lo mismo, y la generación anterior sería El último tango en París y cosas así, siempre, continuamente, y en realidad no, al final es eso, nada de nada de nada. Y entonces se estrena igual también con Amigos como estos, que es una película bastante mediocre, que no, es que a veces cuesta hasta recordar poco más allá del título y la premisa en películas como Con amigos como estos, de verdad. Los cuatro actores que son actores de Chichinabo, es que no tiene nada memorable, y creo que ya os digo que es una etapa bastante gris desde que protagoniza Ed Wood, que es desde que aparece en Ed Wood, Vaya Par de idiotas, hasta que llega ese mismo 98. Es un año, son dos, 3 años de mucho trabajo, pero tiene que llegar lo que definirá en gran medida a partir de entonces su carrera, que para mí tiene esos inicios en la comedia, y en la comedia más gamberra y más alocada de National Lampoons. Luego tiene sus 80 de éxito brutal y encomiable, coronados con el inicio de los 90. Luego tiene esos mediados de los 90 en los que no sabemos qué estaba haciendo con su carrera este buen hombre, honestamente, es mi opinión. Y luego tenemos que a partir del 98 pues se descubre y se destapa junto con Wes Anderson, y llega a Academia Rushmore, que no es la mejor que tienen juntos, pero que es muy buena, y que empieza a mostrarnos las posibilidades de la nueva etapa en la carrera de Bill Murray, que ha sufrido ese bache a mediados finales de los 90, y que va a levantarse con fuerza, aprovechando lo que creo que ha hecho desde entonces con brillantez. Películas comerciales con papeles secundarios o menos protagonistas, pero alimenticias, que le han permitido trabajar en papeles menos importantes, pero muy brillantes, protagonistas y secundarios, en cine un poquito más independiente. Y creo que Academia Rushmore es la gran muestra de todo eso. Porque tras Academia Rushmore viene Abajo el telón, que es una película
bastante potente, dirigida por Tim Robbins. Cradle Will Rock. Recuerdo verla en el cine donde trabajaba un amigo mío que al final acabó trabajando en mi mismo cine. Qué cosas más curiosas. Y que está bastante bien en su forma de narrar la política y el arte en los años 30 y cómo refleja a un grupo de personajes un poquito peculiares y con un tinte político evidentemente abiertamente liberal y con un musical de trasfondo muy interesante, y como la lucha de poder para intentar que eso no suceda o que eso cambie, por lo menos de raíz. Y está muy bien, y aunque tiene un papel que no es protagonista, creo que tiene un papel muy interesante en Abajo el telón, que es una película que, si no habéis visto, os recomiendo enormemente, de verdad. Es muy interesante. Y de nuevo, otra película que dices, bueno, es una rara aviso en su carrera, pero que empieza a demostrar lo que puede dar de sí, que es el Hamlet de Michael Almereyda, con Ethan Hawke de protagonista. Creo que es una de las películas, creo que es una de las versiones de Hamlet más personales y más únicas que habéis encontrado, la de Michael Almereyda. Y buena, es muy buena. Y hace Polonio en la película, y creo que está muy bien en una historia que no tiene nada de comedia nuevamente, y en la que cada vez empieza a demostrar más algo que me encanta de él, que es la versatilidad que tiene. Lo que os decía, entonces dice, bueno, pues vamos a coger dos papeles alimenticios, que son Los Ángeles de Charlie, donde hace de Bosley, donde al parecer tuvo muy mala relación con las protagonistas, por eso no volvió en la secuela. Pasó algo raro ahí y posiblemente no sepamos nunca muy bien lo que fue realmente. Y luego Osmosis Jones, que es esta película de animación y realidad que hicieron los hermanos Farrelly también, que tampoco es que precisamente sea memorable, pero tenía un buen presupuesto, y ya sabéis que ese tipo de cosas pues dan de comer. Dan de comer y le permite hacer Los Tenenbaum. Los Tenenbaum, que aquí creo que es su mejor película con Wes Anderson. Aquí creo que la familia de los Tenenbaum, con sus peculiaridades, con su forma tan bizarra de ser, pero tan única, tan divertida, tan cínica, pero al mismo tiempo tan esperanzadora. No sé, Los Tenenbaum es una película realmente distinta al resto, y es posiblemente la primera película que vi ya en mi cine de Bill Murray. Creo que es muy interesante, y creo que es su mejor colaboración con Wes Anderson, pese a que tiene colaboraciones muy buenas. También tiene otra tercera película con John McNaughton hablando de sexo, que es mejor olvidarla, os lo aseguro, es mejor olvidarla. Y entonces llega la que para mí es su película, porque en esta época tiene una época, exceptuando hablando de sexo, llegan Los Tenenbaum, Life Aquatic, Flores Rotas, que son dos peliculones, pero es que llega Lost in Translation, que la tengo por aquí, que tienen ya una crítica en este canal, y que honestamente me parece su mejor papel. El mejor papel de su carrera. Por mil motivos, de verdad. Por mil motivos. Lo dije en la crítica, pero sobre todo por esa forma de mostrar la crisis de la madurez, por esa ternura, por esa humanidad, por ese sentido del humor tan sutil y al mismo tiempo tan bizarro. Por todo. Creo que está sobre... Y creo, honestamente, que le robaron el Oscar. Yo lo siento por ese año, pero creo que le robaron el Oscar. Y me duele, porque además en otras películas podía haber conseguido una nominación al menos. Y no lo hizo. No entiendo por qué no le dieron una nominación. Por ejemplo, en Flores Rotas. Es una película muy peculiar, muy única y muy fascinante, y que termina donde empiezan otras películas. O sea, es una película que termina a la mitad. Es el viaje de este señor viajando, visitando a las mujeres de su vida, por así decirlo, y descubriendo quién es realmente y lo que esconde en su corazón realmente, pero la película acaba donde empieza. O sea,
cuando la vean lo entenderán. No es que no quiero decir más, pero el final es un final, no es un final cualquiera. Cuando vean la película espero que lo entiendan y comprendan a lo que me estoy refiriendo. Y también tiene Life Aquatic, que evidentemente es otra magnífica colaboración con Wes Anderson, todavía más peculiar que los Tenenbaum, y creo que por eso gustó menos que los Tenenbaum, pero bueno. Y entre medias, pues la película de comer, que es Garfield, de la que se ríe posteriormente en su carrera, pero hizo Garfield e hizo Garfield 2. Entre Flores Rotas y Garfield 2 hizo la película La Ciudad Perdida con Andy García, muy olvidable también, nada memorable, créanme. Y Garfield 2 hay que comer, porque luego te hace Viaje a Darjeeling, otra vez con Wes Anderson, creo que aquí ya menos... Creo que menos interesante. Creo que Viaje a Darjeeling es una de las películas más irregulares de su director, aunque no fallida ni muchísimo menos, pero irregulares, y además nos trae ese pequeño papel, pero muy divertido papel, en Superagente 86 de película, de nuevo. Papel es una... Bueno, Superagente 86 es mejor película que lo que nos creemos, pero evidentemente no es ni Flores Rotas, ni Life Aquatic, ni los Tenenbaum, ni los In Translation. Es que vaya póker que se marcó en aquella época. Estamos hablando de 2008 ya. City of Ember, En busca de la luz, una película muy, muy particular, de aventuras, de fantasía, pero creo que es una pena que fuera un fracaso comercial, porque era una película muy, 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 muy interesante. Muy interesante. Muy, muy interesante, de verdad. Como también era muy interesante Los límites del control. La recomiendo enormemente, aunque no sea lo mejor de Jim Jarmusch. Es muy personal como todo lo que hace Jim Jarmusch, y solo por eso ya merece la pena, para mí. El último gran día, muy buena película, muy muy buena película, de las buenas de verdad. Si pueden verla, yo se la recomiendo enormemente. Y es curioso porque este director, Aaron Schneider, luego no hemos sabido mucho de él, la verdad, pero tiene ese punto de fantasía también, tiene ese punto de misterio. Es una película que juega mucho con las leyendas, con las leyendas de la América profunda. No sé, yo la recomiendo un montón, de verdad. Es una película... De hecho, me están dando ganas de verla porque hace tiempo que no veo El último gran día. Así que si pueden, recupéranla, porque es una película fantástica y que nos lleva a otro de sus papeles más conocidos, aunque fue muy breve, que es Bienvenidos a Zombieland. Aquí está el Steelbook 4K, que tienen unboxing en este mismo canal, por cierto. Bienvenidos a Zombieland, en la que hace de sí mismo, pero... es que es una versión de sí mismo, como en Space Jam. Yo creo que es una prolongación de Space Jam, es una versión distorsionada de sí mismo. Es tremendamente divertida su aparición en una película que está bien, Zombieland, pero que todo el mundo se acuerda por sus dos cameos de las dos de Zombieland, más casi que de Zombieland. Uno se acuerda del cameo de Bill Murray en la 1, cameo, de ese pequeño papel haciendo de sí mismo, y el de la 2. Fantástico Señor Fox, donde pone voz a otro personaje de otra película de Wes Anderson, en este caso poniendo voz. Fantástica película, y encima luego poco después tuvo... no me sale ahora, por favor, dejadme encontrarlo. Moonrise Kingdom, de nuevo otro papel no especialmente grande, pero es que Moonrise Kingdom es una película muy especial, y creo, bueno, es que Wes Anderson, es que cuando no es una película especial con este señor, pero es una película que es muy humanista, muy enternecedora, muy buen rollista, y no en el mal sentido. Es una película que por momentos, aunque luego tiene un pozo de amargura en muchos, pero deja un buen sabor de boca. A mí me dejó un buen sabor de boca. Luego tiene Passion Play, huir de ella, no tengo más que decir, posiblemente, si no la peor película de su carrera, y estoy hablando de un tipo que ha participado en Los Ángeles de Charlie, si no es la peor película de su carrera, le falta el canto un duro. Huid de Passion Play, como podáis. Luego tiene Hyde Park con Hudson, de Roger Mitchell,
Roger Mitchell es buen director, pero mejor cuando dirige guiones de Richard Curtis, también lo digo yo. Es el guionista, él es el director de Notting Hill, si no recuerdo mal, y está mejor cuando hace guiones de Richard Curtis. Aunque es una película de época y con un puntito histórico, pero no termina de convencer del todo, y hace de FDR, de Roosevelt, pero no termina de convencer, aunque él está fantástico, pero la película no acaba de cuajar. Y luego tiene otra que es también para cogerla con pinzas, que es esta creo que no ha llegado a España y yo tengo que tener el DVD en algún lado, escondido. Y me la compré porque mezclaba un Coppola con la presencia de Bill Murray, que era película de Roman Coppola, A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan, con el magnífico Charlie Sheen haciendo de Charles Swan y con Bill Murray en un papel, bueno, pues no protagonista, pero puedo decir que la película es... Uf. Luego tiene Monuments Men, que creo que es una película muy simpática para echar la tarde. No creo que sea una película memorable, pero con tanto talento, con todo ese reparto magnífico, con los Matt Damon, los George Clooney, los Hugh Bonneville, con el propio Bill Murray, con todo eso, es difícil que te salga una película aburrida y tiene momentos realmente divertidos. Aunque la buena para mí de esa época fue El Gran Hotel Budapest, que hizo en la que hace un papel muy pequeñito, pero es que El Gran Hotel Budapest es tan buena, tan buena. Estoy viendo desde aquí el Steelbook, el lomo rosa del Steelbook, pero es tan buena que merece la pena hasta durmiendo. Esa película es mi favorita de Wes Anderson, pero con mucha diferencia. O sea, yo creo que... es que no creo que ninguna película de Wes Anderson vaya llenado como El Gran Hotel Budapest, ni Fantastic Mr. Y me encantan los Tenenbaum, pero ni Fantastic Mr. Fox, ni... No, es... El Gran Hotel Budapest es la que me maravilla. Luego aparece en una miniserie que os recomiendo enormemente, que es Olive Kitteridge. Por favor, si podéis, vedla, que es maravillosa, que es una... donde quien más brilla es... evidentemente Frances McDormand, pero es que ahí brilla todo. O sea que si podéis ver Oliver Kitteridge, que creo que está en HBO, si no me equivoco, creo que era HBO, pero la recomiendo enormemente. El viaje de esta mujer a través de la crisis de la mediana edad, profesora, con su matrimonio, 25 años casada y tal, muy recomendable. Y posteriormente otra película que para mí es súper recomendable y que creo que es maravillosa, que es San Vincent. Esa historia de la familia a veces no es lo que creemos y no es lo que nos dan, es con lo que trabajamos. La familia la creamos nosotros mismos, es la arcilla y a veces no tenemos familia y nos presentan una familia sin quererlo ni comerlo y ahí lo tenemos. Y es la forma en que mueve a los personajes, el sentido del humor, cómo maneja el personaje de Naomi Watts, que creo que es una delicia, pero sobre todo cómo maneja al protagonista, que es Bill Murray, y su relación con el niño. Pero también, de nuevo, a mí me sorprendió un montón el papel de Melissa McCarthy, porque no me la esperaba, de verdad, no me esperaba a Melissa McCarthy como la vi en esa película en aquel momento. Luego Melissa McCarthy ha demostrado el cielo y más, de verdad, imprescindible. Por desgracia, luego le vimos brevemente en Alpha House, aquella comedia con de política en Washington, que estoy ya nada acordarme el nombre, bueno, voy a mirarlo, lo mejor que voy a hacer es mirarlo en vez de hacer el tonto, porque es ridículo que no me sale el nombre y aquí ahora no lo encuentro, que era El niño del sexto sentido, y no lo encuentro por ningún lado, perdonadme. Pero bueno, está John Goodman, eso sí es verdad, que era uno de los protagonistas principales, y sí es verdad que es una serie interesante, buena, curiosa, pero no sé por qué nunca llegó a más. Nunca fue Haley Joel Osment, de verdad. Nunca fue a más. Nunca
nunca terminaba de arrancar y creo que por eso se quedó en 2 temporadas solo. Pero tenía mucho potencial, tenía muy mala uva. Creo que muchas cosas de las que vimos en House of Cards estaban ya en Alpha House. Luego le vimos en Dos tontos todavía más tontos, película de la que yo prefiero no acordarme. No es buena, lo siento, no es buena. No es nada buena. Lo lamento en el alma, como tampoco era Cameron Crowe en Aloha. Es verdad que salía en Aloha, y es verdad que Aloha, en un papel muy secundario, y es verdad que Aloha es una película en la que no está bien nadie. Con su reparto masculino, con su reparto femenino, especialmente Cameron Crowe, que es un tipo que suele al menos hacer historias competentes. Elizabeth Town, por ejemplo, es una película que con nada menos te compone un retrato más que interesante, pero aquí está muy floja Emma Stone, muy floja Rachel McAdams, que es la que más tira del carro. Bradley Cooper está un poco perdido. Toda la historia militar es que no... Es una película que carece de interés, que es lo que le pasa a Aloha, que es que no es interesante. Nada interesante. Y luego estuvo en Rock de Casbah de Barry Levinson, que es muy, muy mala. Lo siento en el alma, pero esta sí que fue muy, muy, muy floja. Y un guantazo en taquilla considerable, pese a que costó 4 perras hacerla. Le vimos un capítulo de Angie Tribeca, es verdad, divertidísimo. Tuvo la voz de Balú en El libro de la selva, de nuevo papel para comer, pero en este caso buena película. Y tuvo su pequeño cameo en Cazafantasmas. Luego, también evidentemente, puso voz a un personaje de Isla de Perros, al jefe, a Bosch, pero lo último como protagonista, en este caso, porque le hemos visto en Zombieland 2, pero lo último como protagonista, y ya ahí puedo aparcarlo, lo último como protagonista evidentemente fue Los muertos no mueren, que está por ahí arriba además ahora mismo, con Jarmusch de nuevo, y que es una película fallida también, buena, está bien, es Jarmusch de nuevo, siempre es interesante, pero me la esperaba mucho más divertida y más con ese mega reparto que tiene, y en una película de zombies podía haber hecho virguerías. Y en líneas generales, con todo lo que todavía queda por llegar, esa es la carrera de Bill Murray. Un Bill Murray que, si podéis, os recomiendo que veáis su episodio en el Graham Norton Show de Reino Unido, cuando están con Paloma Boyd y con Matt Damon y Hugh Bonneville. Borrachos como cubas, creo porque nadie lo puede confirmar, pero aparentemente el propio Matt Damon creo que lo reconoció poco después. Dijo, madre mía, la que hemos liado, la que ha liado el pollito. Si podéis verlo, porque es extremadamente divertido, pero sobre todo me quedo con esa sensación de un actor muy versátil, de un actor que ha sabido crecer y madurar enormemente, como os he contado a lo largo de su carrera, que ha sabido esquipar varias veces la bala esa que te dicen ya condenado a papeles secundarios, condenado al ostracismo, a papeles de carácter, y no a películas ridículas, a las TV movies. No, él ha sabido moverse, ha sabido hacer televisión cuando ha tenido que hacerlo y con cosas interesantes, ha sabido protagonizar películas muy, muy curiosas, ha sabido jugar a aparecer en Zombieland o a poner voz a Balú o a hacer Garfield, papeles de voz, para luego poder trabajar sin ningún problema, después de cobrar un buen cheque por esas películas, que por ejemplo en el caso del Libro de la Selva son muy buenas, pero en el caso de Garfield no, Garfield y Garfield 2, o sea, ojito, cuidado. Pero le ha servido para poder trabajar sin ningún tipo de problema y con toda la comodidad del mundo en Lost in Translation, con Wes Anderson todas las veces, siempre, y eso es un lujo que muy pocos actores se pueden permitir, porque hay que saber manejar muy bien su carrera. Y quizás sea el hecho de no tener un agente o un publicista o un manager que le lleve la carrera, sino que él decide dónde quiere colaborar y dónde no. Poco más que deciros. En este caso, creo que es un repaso bastante a una carrera muy prolífica por la edad del actor, porque como habéis visto, luego hay hay varios huecos entre carreras, aunque luego llega un año en el que te estrena 3 películas. Pero hay muchos huecos entre su carrera. No, lo mismo se tiraron 2 años sin trabajar o cosas por el estilo. Así que creo que es un actor muy interesante. Creo que es un actor fantástico. Creo que es un actor al que adoro, no solamente por Lost in Translation, sino por todas esas películas que os he comentado, que en muchos casos son tremendamente interesantes.
Y en este caso, poco más que añadir. Daniel, muchísimas gracias por confiar en nosotros, gracias por pedirnos este vídeo. A los demás, ya sabéis, le dais al like o suscribís, nos contéis lo que queráis y tenéis la revista en el kiosco, que estamos ultimando nuevo número, con lo cual enseguida tendréis información y novedades y podréis leer más cosas de la revista escritas por mí, escritas por mis compañeros, pero además ya está el número en el kiosco, sigue estando en el kiosco el número de este mes, el número de junio, con portada de Gladiator y póster de Gladiator y del Club de los Poetas Muertos, y poco más que decirles. Muchísimas gracias de nuevo, Daniel, por confiar en nosotros, por pedirme este vídeo a mí, y le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queráis y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.